Bienvenidos alumnos al segundo ciclo y a la especialidad Construcciones. Espero que hayan elegido libremente esta especialidad, algunos más convencidos, otros con algunas dudas. La cuestión es que aquí estamos, cursando ustedes, dictando yo, estas clases virtuales en un año muy atípico. Verán que Construcciones es una especialidad que enamora, con solo pensar que podrán hacer realidad sus sueños y los de muchas personas. Pero como en toda relación amorosa, hay que dedicarle atención, tiempo, lo cual los llevará a hacer algunos sacrificios. Pero irán descubriendo que todo esfuerzo al final tiene su recompensa. Esta es la presentación en PowerPoint con la que cada año doy inicio a esta asignatura, materiales de construcción. Ahora para ustedes en versión video. Soy el profesor Fernando Esmay y estos son los horarios para cuando nos reincorporemos a las clases presenciales. Para primer año, tercera división, turno mañana, los siguientes días, lunes y martes de 7:30 a 9 horas. Y para primero cuarto, turno a tarde, los días martes de 16:40 a 18, miércoles de 17:20 a 18 y viernes de 13 a 14:45. Esta primera clase tiene como objetivo dilucidar el camino de la profesión que eligieron. En otras palabras, para que vayan comprendiendo en dónde y en qué se metieron. Para eso comenzamos con algunas reflexiones. Dice, tener un techo no es solo vivir bajo techo, es tener un lugar donde poder comer, dormir, descansar, estudiar, trabajar, formar una familia. El lugar mínimo e indispensable que todos necesitamos para poder vivir dignamente. Un hogar que es un espacio propio donde estar en paz y ser uno mismo, donde bajarse del mundo y pensar y sentir. Un refugio del clima, un oasis de las calles, una isla del mundo, donde crecemos, andamos descalzos, nos desabrigamos, un lugar íntimo que huele a familiar. El techo es la base para empezar a soñar lo que queremos ser. Ser estudiante de construcciones no es solo acudir a clases, cumplir horarios, copiar prácticos, resolver problemas, aprobar exámenes, conseguir un título. Es adquirir herramienta para el mundo, ampliar la visión, es involucrarse, es aprovechar la oportunidad, aprender conocimientos, cuestionarlos y sobre todo ser consciente que al estudiar uno tiene la responsabilidad para con el resto de la sociedad, porque es la sociedad la que nos forma. Nuestras decisiones y acciones influyen sobre los demás y es con esa premisa que queremos invitarte a pasar y darte la bienvenida a la especialidad Construcciones. Éxitos en tu nueva etapa de la secundaria técnica. ¿Qué título obtengo al estudiar la especialidad Construcciones? Al culminar los 4 años del segundo ciclo, voy a graduarme como maestro mayor de obras. ¿Qué alcance tiene este título? Perfil profesional del maestro mayor de obras. El alcance de este título es realizar el proyecto, dirección y o construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, 4 pisos y dependencias en la azotea. Por lo tanto, el maestro mayor de obras está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de su responsabilidad social, al analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de necesidades, elaborar proyectos completos de construcciones edilicias, soluciones constructivas, técnicas y espaciales para un programa de necesidades determinado, planificando, gestionando, administrando y controlando la ejecución del proceso constructivo, dirigir la ejecución de los procesos constructivos, ejecutar obras edilicias y conducir grupos de trabajo a cargo, proyectar, dirigir, planificar, gestionar, administrar y controlar instalaciones correspondientes a energía, comunicaciones, agua, desagües, confort, transporte, presentar servicios de evaluación técnica a terceros, asesorar técnicamente a terceros para la comercialización de productos y o servicios. Para tratar de comprender lo anterior, tenemos estas imágenes. Vemos 3 columnas con un profesional de la construcción y 2 fotos en cada una. En la primera, el maestro mayor de obra, en la segunda, el arquitecto y en la tercera columna, el ingeniero. Para tener una idea del alcance de nuestro título y poder compararlo con los otros del mismo gremio, suelo decir que el MMO
es como el enfermero y los arquitectos e ingenieros como los médicos, cada uno en su especialidad. Van a ver cómo el maestro mayor de obra proyecta, dirige y construye edificios de pequeña y hasta mediana envergadura o complejidad. Es común observar a los maestros mayor de obra más involucrados en la obra misma. Hasta suelen estar a la par de los operarios y albañiles, prestando ayuda como muestra la imagen, porque nuestra formación es teórica práctica y es en la práctica donde hacemos la diferencia, porque en el taller van a tener materias como trabajo práctico de la especialidad, donde van a echarle una mano al uso de herramientas en el preparado y uso de mezclas y hormigones. Van a soldar metales, armarán encofrados, practicarán instalaciones eléctricas, entre otras experiencias. Y créanme que en las facultades de arquitectura e ingeniería de esto se hace poco o directamente nada. Sabiendo esto es que con más razón hay que ponerle ganas a las actividades del taller. En la segunda columna vemos al arquitecto que, como les dije, viene a ser como el médico especialista, en este caso en diseño. Van a ver que no se implica tanto en la obra como nosotros, pero sí llegan a ser grandes directores de obras y sus proyectos son los más sofisticados desde el punto de vista artístico. Luego a la derecha tenemos en la tercera y última columna al ingeniero en construcción, que también proyecta, construye y dirige al igual que los maestros mayores de obras y los arquitectos, con la diferencia de que vendrían a ser como médicos especialistas en estructuras. El cálculo de sofisticadas estructuras es el alma de la formación del ingeniero, aunque sus proyectos no suelen tener un alto vuelo artístico. Su fortaleza son las obras viales, puentes, diques, represas, estructuras de altos edificios, etc. Podemos decir que, aunque tengamos notorias diferencias, somos complementarios. Ejemplo, en una misma obra pueden estar involucrados estos tres actores: los arquitectos proyectando, los ingenieros calculando y nosotros ejecutando la obra, como los enfermeros que saben de su formación a la hora de atender a un paciente, bajo las órdenes y recomendaciones del médico. En el gremio de la construcción son muchas las actividades que se ejecutan, por lo tanto son muchos los actores involucrados, como ser albañiles, ayudantes, oficiales, instaladores, sanitaristas, electricistas, techistas, y la lista sigue. Pero todos son operarios que trabajan bajo la órbita de los que tienen responsabilidades legales, civiles y penales, los aquí ya presentados. Ahora que tenemos una noción de dónde estamos parados, vamos a entrar de lleno a nuestra materia: materiales de construcción. Es el primer espacio curricular, materia o asignatura que verán en esta especialidad, mayoritariamente teórica. La práctica no deja de ser un recurso importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la proporción de 70% teórica y 30% práctica. Posee un interesante programa donde se desarrollará clasificación, propiedades y características de los principales materiales usados en la construcción tradicional o húmeda, haciendo mención de los utilizados en la construcción en seco y a la bioconstrucción de reciente aparición. Dividido en 11 unidades veremos conceptualmente el origen, extracción de la materia prima, los procesos de transformación artesanales e industriales, traslado, acopio, uso y función en obra, vida útil y destino final, es decir, reutilización, reciclaje y reducción. Cuestiones estas que tienen que ver con la ecología y el impacto ambiental. Entonces, le damos un vistazo rápido al programa. Clasificación de los materiales en la unidad 1, donde también vamos a ver las propiedades generales y la relación entre los materiales y la humanidad. Luego, desde la unidad 2 tenemos materiales pétreos, materiales cerámicos, materiales aglomerantes, auxiliares áridos, aglomerados, bituminosos, metálicos, de origen vegetal, vidrios, cristales y pinturas, materiales plásticos y aislantes. Como verán, es extenso, pero muy interesante y, créanme, muy útil a la hora de tomar decisiones en el proyecto y en la obra. Además, lo trataremos de hacer lo más llevadero posible. Introducción. Los materiales siempre han afectado la práctica arquitectónica, entendiendo nosotros por arquitectura al hecho cultural, es decir, hecho por los hombres en determinado tiempo y lugar, para ser usado en diferentes actividades y con ciertos requisitos o características específicas. El ejemplo más común, una casa, pero también podría ser un barrio, una escuela, una salita de primeros auxilios, un hospital, una comisaría,
un edificio comercial y muchísimos ejemplos más. En la evolución de la construcción se puede identificar 4 etapas. Etapa 1. Construcción primitiva. Desde las viviendas vernáculas o autóctonas hechas con materiales existentes en la naturaleza y en estado prácticamente puro, como ser madera, piedra, barro y adobe. Etapa 2. Construcción tradicional. Luego que el hombre dominó el fuego y con ello los hornos, el barro del adobe se convirtió en ladrillo, uno de los materiales más difundidos a lo largo de la historia y en toda civilización. Estos ladrillos fueron unidos por aglomerantes como la cal y el cemento. También gracias a los hornos surgieron los metales conformados para la industria de la construcción. El más usado es el hierro para las estructuras y también surgió el vidrio. Esta etapa se extiende en el tiempo hasta la actualidad, también conocida como construcción húmeda por la necesidad del uso del agua para ciertos preparados. Etapa 3. Construcción industrializada. Mucho más actual es la construcción que incorpora otros materiales artificiales, algunos nacidos en laboratorios, testeados y hechos a medida. Dan origen a construcciones no tradicionales como la construcción en seco, prefabricada, industrializada, el high-tech o high technology, la alta tecnología, y donde se incorpora el concepto de domótica, que no es más que la tecnología de la información y las comunicaciones aplicada a la construcción. Etapa 4. Construcción autosustentable. Actualmente surge un movimiento que ve al high-tech como máxima expresión de lo artificial, por lo tanto antiecológico, entre otras observaciones, y que como respuesta propone volver a lo tradicional. Allí podemos escuchar hablar, por ejemplo, de la permacultura, bioconstrucción, arquitectura ecológica, etc. Es prácticamente una filosofía de construcción que retoma las técnicas y materiales de la primera etapa, construcción primitiva. Usa técnicas y materiales de la segunda etapa, construcción húmeda. Recicla, reutiliza y recupera materiales de las 3 etapas anteriores. Aunque en sus principios se niegan al uso de materiales industrializados que impliquen contaminación y perjuicio ambiental, de todas maneras incorpora también la tecnología de la información y la comunicación de la tercera etapa. Es muy reciente la aparición, aunque en estado aún experimental, de una quinta etapa, donde se utilizan máquinas programadas para la impresión en 3D de viviendas. Sin profundizar en esta, solo notaremos que desde el punto de vista de los materiales es muy utilizado el cemento y sus agregados, además de otros complementarios. En este breve desarrollo de la evolución histórica de la construcción desde el punto de vista de los materiales, podemos decir que debemos poseer un alto conocimiento de las propiedades de todos ellos, desde los clásicos hasta los de reciente aparición, para poder hacer el adecuado uso de los mismos y para que cumpla su función en el sitio de la obra que nos toque proyectar, calcular, dirigir y construir. Bienvenidos al ciclo 2020 y manos a la obra.